Recuerda que Haya de la Torre, si bien preside, eran sus últimos días. Claro. Entonces, de alguna manera, el Tucán fue el armador ahí. Y yo estaba pensando en lo que va a ser el próximo Congreso, Carla, que preocupa mucho porque vamos a necesitar armadores, precisamente, Alguien que ¿no? unifique. Por supuesto, porque va a ser muy complejo. Y ese es un tema que sin duda pues va a marcar estas elecciones y por supuesto al gobierno que vaya a venir en una situación tan crispada políticamente como la que estamos viviendo. Y también, bueno, precisamente hoy el expresidente Martín Vizcarra dijo que no lo sacrifiquen o algo así, o que no quieran sacar del camino a un rival político con el caso este que tanto escándalo e indignación ha provocado, que es el del Vacuna Gate. Vamos a ver qué pasa con el expresidente Vizcarra, pero lo que sí está pasando es que la Procuraduría ya ha pedido una detención preliminar. Ya sabemos cómo son las detenciones preliminares, es por lo general el paso previo a una detención preventiva que puede tener ya algunos meses más o 6 meses para empezar. Entre otras personas del doctor Germán Málaga, que dirigió por supuesto este ensayo clínico tan controversial, y las ministras, exministras Pilar Macetti y la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete. Ya la cosa comienza a escalonar. Vamos a ver cuál es la decisión que tome el Poder Judicial al respecto, pero vamos a ir recordando además que ya la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación donde está incluido el señor Vizcarra, por cierto. Vamos a conversar con el doctor Víctor Cubas, secretario técnico de la Comisión de Implementación del Código Penal del Ministerio Público y, en este caso, por supuesto, vocero de la Fiscalía de la Nación. Doctor Cubas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Igualmente. Doctor Cubas, primero, por favor, explíquele a la teleaudiencia, digamos, usted representa, por supuesto, al Ministerio Público, en este caso es la Procuraduría, el abogado del Estado, el que está solicitando esta medida de detención preliminar contra 9 personas. ¿Cuál es el papel aquí de la Procuraduría frente, sobre todo, pues, a la Fiscalía, que, como ya sabemos, ha iniciado una investigación? Con todo gusto. El procurador público del Estado es un abogado del Estado y no tiene facultad para solicitar las medidas de coerción. Sin embargo, puede presentar ese pedido para que el fiscal, si lo considera pertinente, sea el que lo formule el requerimiento ante el juez de investigación preparatoria. Ah, muy bien. Entonces, como estamos recién averiguando de este tema, conociéndolo, el pedido se formula al Ministerio Público. El pedido lo ha formulado, según la noticia, la Procuraduría Pública al fiscal, porque ellos directamente no están facultados para promover medidas de coerción. Perfecto. Ahora, la Fiscalía ya inició esta investigación. En este caso, el señor Vizcarra está involucrado. Y un último punto para aclarar de la carpeta de la Procuraduría. El señor Vizcarra no está entre quienes están incluidos en este pedido de detención preliminar. ¿Eso es por su condición de expresidente? Los altos funcionarios del Estado, en este caso el expresidente de la República, y las ministras de Estado que son comprendidas en la investigación, no son sujetos pasibles de prisión preliminar. Perfecto. En las diligencias preliminares, a los altos funcionarios solamente se les puede aplicar la medida de impedimento de salida del país, pero no procede en contra de ellos prisión preliminar. Perfecto. Entonces, ese pedido de la Procuraduría, lo más probable, de todas maneras, es que no se acceda a él en el caso al menos de estas 2 exministras. La Fiscalía, doctor Cubas... Exactamente. No, exacto. La Fiscalía, doctor Cubas, ha intervenido en las sedes del Instituto Nacional de Salud, la DIGEMIT,
las universidades de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué tipo de información es la que se espera recabar con un operativo de estos? En la investigación fiscal en general, el fiscal va a reunir toda la información relacionada con el caso, que es materia de investigación. Entonces, como en la Universidad Particular Cayetano Heredia y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se han llevado a cabo los ensayos clínicos para la aplicación de las vacunas, es en estos centros universitarios en donde hay información que permita luego esclarecer qué es lo que ha ocurrido con las 3.200 vacunas que son materia de investigación. Y además, indudablemente, allí debe haber información respecto a las personas que han sido beneficiadas con la vacuna en su condición de funcionarios o de allegados a los funcionarios. Entonces, se trata de reunir toda la información necesaria que permita esclarecer el hecho que es materia de investigación. Bien. Doctor Cubas, la doctora, la fiscal de la Nación, la doctora Ábalos, ha sido criticada desde algunas tiendas. ¿Cómo se toma desde el Ministerio Público, a raíz precisamente, ¿no?, de esta situación, cómo se toma desde el Ministerio Público ese tipo de opiniones? En realidad, se ha desatado una campaña que indudablemente tiene la finalidad de desestabilizar a las instituciones tutelares de la República como el Ministerio Público. Hay una campaña en la que dolosamente se viene haciendo afirmaciones falsas que lo que tratan es de deslegitimar a la institución y en consecuencia de quitarle valor a las acciones y a las investigaciones que realiza. Por ejemplo, el señor periodista Rospigliosi hace días que ha declarado que la señora fiscal de la Nación fue designada para el ejercicio del cargo de fiscal de la Nación por el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Nada más falso. La Constitución Política del Estado establece expresamente que es la Junta de Fiscales Supremos la que se encarga de nombrar o de elegir al presidente de la República entre sus miembros, es decir, entre el grupo de fiscales supremos. Perfecto. Por otro lado, sí, el mismo periodista ha afirmado luego que no le corresponde a la fiscal de la Nación investigar al presidente Vizcarra y a las ministras de Estado. Igualmente, nada más falso. Las personas que acabo de citar son altos funcionarios del Estado y los hechos que se les imputa han sido cometidos en el ejercicio del cargo de presidente de la República y de ministro de Salud en un caso y de Relaciones Exteriores en otro. Entonces, el único órgano legitimado para investigar es la Fiscalía de la Nación. bien. Queda clarísimo. Sostener lo contrario es simplemente pretender confundir a la ciudadanía Bien. con fines inconfesables y eso solamente abona a este clima de corrupción y de confusión que se ha creado con una crisis moral y ética que está viviendo nuestro país. Bien, doctor Cubas, para terminar, queda clara la posición. Para terminar, ¿los plazos de esta investigación son de 3 meses?
Pero los plazos de las diligencias preliminares son de 60 días. Ok. Ok, entonces en 60 días debería haber, digamos, un primer resultado luego de estas, como usted señala, Sí, diligencias como preliminares. plazo máximo, Perfecto. pero es importante destacar que los plazos que establece la ley son plazos máximos, que si una investigación termina antes del cumplimiento del plazo, eso es lo deseable. Bien. Y se pasa a la siguiente etapa que corresponda al procesamiento penal. Perfecto. Víctor Cubas, muchas gracias por acompañarnos esta noche, secretario técnico de la Comisión de Implementación del Código Penal del Ministerio Público y Muchas vocero. gracias a ustedes. A usted, gracias. Vocero de la Fiscalía de la Nación. Continuamos con el tema. Le damos la bienvenida a Leonardo Inga, congresista de Acción Popular, presidente de la comisión, la llamada Comisión COVID-19 del Congreso, porque hoy la primera ministra Violeta Bermúdez y el nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte, han asistido a una maratónica sesión en el Congreso, donde, entre otras cosas, la señora Bermúdez ha revelado que Cancillería fue la que solicitó estas 2.000 dosis extra de vacunas, porque acá lo importante, congresista Inga, gracias por estar con nosotros, es establecer un poco cómo ha sido este procedimiento, ¿no? O sea, estábamos hablando de un ensayo clínico que se suponía se desarrollaba con normalidad dentro de los estándares pues internacionales, y en paralelo, al parecer, pues había este festín, ¿no?, de vacunas experimentales. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Bueno, efectivamente, el día de hoy ha estado la Premier, así como el ministro de Salud en la Comisión Especial COVID-19 del Congreso. Hemos estado viendo temas relacionados a la segunda ola y el tema que pues ha generado controversia y en verdad mucha indignación en la población peruana. Creo que a todos nos ha afectado saber cómo se han podido disponer de estas vacunas de esa forma, viendo en ese momento esta crisis que vive el país por la COVID-19. Como lo indicabas, efectivamente, estas vacunas llegaron al país en el marco del ensayo clínico de tercera fase de las vacunas de Sinopharm. En esto, el país había autorizado el procedimiento de este ensayo con 2 vacunas candidatas. Para ello, se convocó a un voluntariado de 12.000 personas las que recibirían las 2 dosis de estas vacunas. Para esto ingresó al país 2 cepas de las vacunas, una, la de Wuhan, con 8.200 dosis. Con ello ingresó un placebo, también de la misma cantidad de 8.200, en una sola guía de aduanas, y luego ingresaron otras 8.200 dosis de la cepa o de la vacuna candidata de Beijing. Aparte, ingresaron 3.200 dosis adicionales de la cepa también de la vacuna de Beijing. Esto sumaba que ingresó en total la vacuna de Wuhan 8.200, la de la vacuna de Beijing 11.400 y el placebo 8.200. Esto ingresaron en 3 declaraciones únicas de aduanas. La primera, ingresaron la misma fecha, el 2 de septiembre, ingresó una con el placebo, con las 8.200 dosis de placebo y las 8.200 dosis de Wuhan. La segunda, la otra guía es la de las 8.200 dosis de Beijing y la otra es la de las 3.200 dosis también de Beijing. En el estudio, en el ensayo clínico, tal cual tenemos la información, es que se utilizaron de 3, un placebo y 2 vacunas. Okay. Una la de la variante de Beijing y otra la de Wuhan. La de Wuhan. Entonces, de Wuhan, exacto. Se usó esto en virtud de que de cada 3 solo uno no tenía la vacuna.
¿no? O sea, significa que 4.000 personas que participaron en el ensayo recibieron el no placebo. han recibido placebo, efectivamente. Este ensayo clínico vence recién en enero del próximo año, o sea, en enero del 2022, y estamos recibiendo con gran preocupación, luego de todo esto, que pues los voluntarios no saben realmente qué recibieron, ¿no? Si finalmente recibieron las vacunas o no recibieron. Hay una gran incertidumbre. Por ello, hemos visto y solicitado al ministro de Salud, a la Premier, actuar de forma inmediata, de ver justamente cuáles han sido la situación de este ensayo, porque no es posible tener... No se suponía, perdón, congresista, que se había abierto, discúlpeme, no se suponía que se había abierto el padrón esta semana. ¿Esa fue la noticia que había circulado? Ya, el padrón es relacionado para las 3.200 dosis que llegaron. De estas 3.200 dosis adicionales que llegaron, que están comprendidas en la resolución, justamente la resolución directoral del Instituto Nacional de Salud que emitió el 26 de agosto del 2020, están comprendidas estas dosis, estas 3.200. De estas 3.200, 2.200 dosis fueron a la embajada china y 2.000 dosis fueron los que llegaron a la Universidad Cayetano Heredia. De estas 2.000 dosis, justamente nos han entregado, nos han indicado que el primer padrón, la primera lista de 487 registros. De estos 487 registros, 21 son duplicados, significa que solo se han vacunado 466 personas. Y para ello se ha utilizado 898 dosis de las 2.000 que han llegado a la Cayetano Heredia. Mire, sigue habiendo esas 1.000 y pico de dosis que no se sabe muy bien en qué terminaron. Sí, hay los 8.900, los 898 dosis utilizadas. El señor Málaga indicó en su presencia en la comisión el día martes que había 803 dosis en stock. Y cuando hacemos las sumas y restas, faltan 299 dosis que no se sabe, que no ha explicado el señor Málaga dónde han ido a parar. Esto es justamente lo que tenemos que profundizar. Pero otra cosa que preocupa también es que con una dosis, por ejemplo, han recibido 76 personas. 2 dosis han recibido 349. 3 dosis han recibido 40 personas. 3 dosis que la han recibido en diferente tiempo, en 60, 70, 80, o sea, en diferente tiempo, y no hay una correlación como la primera y la segunda que lo reciben entre los 20 y 21 días. Y hay una persona que ha recibido 4 dosis. Entonces, claramente se ve que este padrón pues no refleja la verdad de las cosas y tenemos que investigar. O sea, habría gente que se ha vacunado y que no conocemos la identidad de estas personas. Definitivamente, porque, mire, le voy a comentar, la persona que se ha vacunado 4 veces, que la han vacunado 4 veces, es una persona que se repite el registro en el padrón. Está como la número 50 y el número 410. La primera dosis la recibe el 17 de septiembre en la Universidad Cayetano Heredia. La segunda dosis la recibe el 8 de octubre en San Marcos a los 21 días. Hasta allí ningún problema, pero la tercera dosis la recibe el 23 de octubre, o sea, 15 días después de la segunda dosis. Y la cuarta dosis la recibe el 5 de enero de este año, 74 días después de su tercera dosis. Entonces, no tiene lógica. No cuadra, no tiene lógica, no hay una correlación entre dosis y dosis. Y realmente esto tiene que esclarecerse. Cuénteme, por favor, la señora Bermúdez, como decía, señaló que era Cancillería la que había pedido, en medio que usted ha descrito muy bien todo el tema de cómo llegan las dosis acá, pero que Cancillería es la que pide directamente esas 2.000 dosis. ¿Esto tenemos claro el contexto del que lo pide? Porque aquí, digamos, el problema de fondo es cómo se distribuyeron estas dosis, cómo en medio de este ensayo clínico tienes esta suerte de mercado persa, ¿no? Donde no se entiende muy bien cuál es
digamos, la asignación de las responsabilidades. Es en principio Cancillería, es el doctor Málaga, es, como ha dicho el doctor Málaga, una suerte de intercambio informal con las instituciones que participaban del proceso. ¿A usted ya le queda claro más o menos cómo fue que se organizó este trámite, por decirlo de alguna manera? Mire, lo que se tiene entendido es que en el primer proceso de vacunación, los primeros días se vacunan el personal de la Universidad Cayetano Heredia, luego se vacuna el personal del MINSA y luego se vacuna el personal de Relaciones Exteriores. Más o menos el orden. Luego ya se empiezan a vacunar de forma ya muy aleatoria, de cualquier lado, familiares, conocidos. Pero mire, en cada ministerio había una persona de enlace, que dijo el señor Málaga, que era la persona que indicaba que tal persona se iba a vacunar y hacía los contactos necesarios. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud estaba el señor Carlos Castillo Solórzano, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraba el señor Jorge Arturo Jarana Albán. Entonces, estas personas eran las que indicaban que funcionarios del Ministerio de Salud, así como el de Relaciones Exteriores, se iban a vacunar. Esto es según la versión del señor Málaga. Entonces, pero el detalle está que no hay una relación, porque las 1.200 dosis que van a la Embajada China, lo que ha manifestado la Premier es que se ha coordinado con Relaciones Exteriores y el pedido de las dosis de 2.000 es a través de la Universidad Cayetano Heredia, la que solicitan. Ya, ok. Entonces sería realmente la universidad la que de alguna manera solicitó, ¿no? Tener el control, por decirlo así, o la discrecionalidad, ¿no? para poder repartir las dosis. Bueno, realmente preocupante, gracias. Sí, y teníamos una pregunta más, si me permite, ya sobre el otro tema importantísimo, que es, ¿se va a cambiar, se va a alterar de alguna manera? ¿Cómo observa usted esto? El tema de las fases de vacunación, es decir, ¿se van a cambiar a las poblaciones que se van a vacunar el orden de la prioridad? Hay también mucha controversia con respecto a esto. Sí, efectivamente hay una controversia generada entre los privados de la libertad. El ministro de Salud ha indicado el día de hoy que va a haber una modificación justamente que está normada y se lo va a modificar porque no van a vacunar en la segunda fase a ellos. Y hay un tema relacionado a los miembros de mesa que ha indicado el ministro que no van a ser vacunados, al menos en esta primera fase o antes de las elecciones, mejor dicho. Entonces, allí ha generado una preocupación porque los miembros de mesa justamente van a estar expuestos en este proceso de abril, ¿no? Entonces, creo que hay que ver con urgencia el tema del suministro de las vacunas que puedan llegar, porque desgraciadamente nos hemos retrasado mucho como país en las negociaciones y que han hecho imposible que se puedan cumplirse las fases de vacunación, ¿no? Gracias, congresista Leonardo Inga, Acción Popular, presidente de la Comisión COVID-19 del Congreso, por esta intervención y traernos esta información. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a conversar, vamos a seguir en el tema del padrón. Curiosamente, lo que nos acaba de señalar el congresista no toca a los adultos mayores, que es una preocupación que estamos reiterando desde este espacio y que sí hay desde la sociedad civil, por supuesto, preocupación de cuándo los van a comenzar a vacunar. Vamos a conversar con Wilfredo Ardito, abogado y activista, precisamente sobre una indignada carta que se ha dado a conocer al respecto. Volvemos. La Procuraduría aclara entonces que las exministras Massetti y Astete no están incluidas, a pesar de lo que se vio en el documento inicialmente, en el pedido de detención preliminar que se le ha hecho a la Fiscalía. Tal como lo aclaró el doctor Víctor Cubas más temprano en este programa, ellas en su condición de exministras no pueden pasar por un tema de detención preliminar, sin que por supuesto pues se les levante pues el antejuicio y las demás condiciones ante el Congreso de la República. Eso no va a pasar todavía y el pedido entonces las omite.
El otro tema que les estábamos comentando, lo acabamos de discutir con el congresista Leonardo Inga, es el tema del orden del padrón. Acá en este programa hemos advertido una y otra vez que lo que está ocurriendo es que se van a vacunar por lo menos aproximadamente a 1.300.000 personas. No hablamos de los cálculos de primera línea, ojo, primera línea, el consolidado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que incluye, por supuesto, a los trabajadores del sector salud, a los de Fuerzas Armadas y demás, no llegan a los 400.000 personas aproximadamente. Sin embargo, la fase 1 de la vacunación está incluyendo, para empezar, al 500.000 de trabajadores del sector salud en cualquier condición. Por eso estamos viendo denuncias en redes sociales de gente que no está en primera línea y que está siendo vacunada. ¿Por qué? Porque en realidad la resolución implica que se vacunen todos los trabajadores del sector salud. Luego habrá 240.000 de Fuerzas Armadas, 240.000 de miembros de mesa, que ahora el doctor Ugarte ha dicho que de repente esto va a ser después, 250.000 también de Serenazgo y miembros de seguridad. Todo esto suma 1.300.000. ¿Y dónde están los adultos mayores? En todas partes lo que se ha hecho es comenzar por el personal de primera línea y en paralelo con los mayores, es decir, los mayores de 80 años, y esto se ha ido bajando. ¿Por qué? Porque evidentemente son los que tienen mayor riesgo de morir si contraen COVID. Se dio a conocer una carta indignada, como decía, y que suscribo completamente, por parte de una serie de ciudadanos encabezada por el abogado y activista Wilfredo Ardito, que va precisamente en esta línea. Hay que vacunar antes a los adultos mayores. Es una discusión que parece que no se está dando ni en el Congreso ni en el mismo Ministerio de Salud. ¿Cómo está, Wilfredo? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, comparto su indignación y la mucha preocupación por la situación de los adultos mayores, para quienes literalmente la vacuna es un tema de vida o muerte y lamentablemente no aparecen en la primera fase de la vacunación. Yo le digo que en los últimos días he hecho la pregunta a todos los que he podido hacérsela, desde la presidenta del Congreso, congresistas y demás, al señor Neuhaus. Y claro, por lo general había una respuesta positiva, la presidenta del Congreso, epidemiólogos incluso que suscriben perfectamente lo que estamos diciendo, pero esta discusión parece que no se oye, padre, en el Ministerio de Salud. ¿Qué está pasando? ¿Usted ha tenido algún tipo de interacción? ¿Le han dado alguna respuesta? Y se lo digo porque he hecho la revisión y en todas partes lo que se hace es comenzar por la gente, por el adulto vulnerable, al lado de, hay que insistir, de la primera línea. Pero acá parece que el cálculo ha sido un poco al revés. Me voy con la primera línea y me voy con todos los trabajadores de salud, administrativos, sector privado. Ayer veíamos el caso de una candidata, ¿no?, al Congreso que, claro, es psicóloga, pues, de una clínica privada. Y ella dice, yo no tenía por qué haber recibido, y les han llegado 160 vacunas cuando esta clínica no atiende COVID. ¿Cómo hacemos para cambiar el chip? Bueno, ese problema que hemos tenido con los adultos mayores desde que empezó la pandemia en el Perú. Primero se les pretendió excluir totalmente de las calles, se les pretendió excluir indefinidamente, no se quiso que recibieran a sus propios familiares y lamentablemente esto generó muchísimos daños, problemas de salud, problemas emocionales, deterioro cognitivo. Muchos adultos mayores inclusive fallecieron solos porque no tenían quien les hiciera las compras, porque habían dicho que no había que visitarlos. Y ahora, cuando estamos empezando con la vacunación, como usted señala, la población que es prioritaria en España, en Chile, en Ecuador, en Argentina, en México, en Estados Unidos, que son los adultos mayores, aquí dicen que van a estar para la segunda fase, que quizás empiece en el mes de junio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Que cada día mueren entre 120 y 180 adultos mayores que muy bien pudieran haber sido vacunados. Hoy han muerto 200 personas. De esos 200, 140 eran adultos mayores. No es posible vacunarlos porque se está pensando en los miembros de mesa, se está pensando en soldados, se está pensando en gente que probablemente tiene buena salud y que si tuviera el COVID le generaría fiebre, molestias, pero no le va a generar la muerte. Entonces lo que nosotros tenemos es que hay un diseño de campaña absolutamente equivocado que realmente pone en peligro la vida de miles de personas. A ver, Wilfredo, ¿no hay un criterio equivocado en general? Es decir, si ponemos el vacuna gate, ¿no? Privilegiados, ¿no? Se saltan la cola. ¿No hay un criterio de decir,
y acá voy a ser un poco duro y no quiero que se malinterprete, pero no hay un criterio de decir el Estado se vacuna primero a sí mismo, porque, a ver, o sea, insisto, la primera línea tiene que estar garantizada, pero poner a 500.000 trabajadores del sector salud, porque el criterio, según he leído en la resolución, es no interrumpir la cadena de suministro de salud, ¿no es un poco, insisto, pensar de manera como al revés? Y porque la segunda fase lo que se está haciendo es reducir la morbilidad y reducir la mortalidad. Yo en todos casos lo que estamos viendo, conversábamos hace algunos días con una persona, con Jorge Bruce, que había hablado precisamente con una persona que estaba en Miami, que lo primero que se ha hecho en Estados Unidos es ir con los mayores para poder bajar la mortalidad. Aquí no vamos a bajar la mortalidad. Cuando hablamos otra vez de los sacrificados trabajadores del sector salud, estamos hablando de que han muerto aproximadamente 400 y pico. Usted lo ha señalado, están en cifras oficiales más de 35.000 adultos mayores. Ustedes han publicado esta carta. ¿Van a insistir con esta campaña para tener alguna respuesta del ministro de Salud, que es quien debe finalmente dar la cara en esta circunstancia? Por supuesto, nosotros vamos a insistir con muchos adultos mayores, vamos a insistir en todas las formas posibles para sensibilizar no solamente al ministro, sino a la opinión pública. Porque como usted señala, hay una resignación y hay una pasividad que es en general, lamentablemente, la actitud de la sociedad civil frente a las medidas que ha dado el Estado. Entonces, asumir que el Estado tiene razón, y aquí no tiene razón, como usted ha dicho. Si la vacuna lo que busca es reducir la mortalidad y vacunan a los no vulnerables, todas estas vacunaciones no van a generar que las cifras de UCI, las cifras de hospitalización, las cifras de muerte no van a bajar. Y si alguien en el gobierno pensó que iba a tener éxito, popularidad, respaldo con la vacunación, no la va a tener, porque está vacunando a las personas que no son las vulnerables y que no son las que la necesitan. Cada familia que pierde un ser querido es una familia absolutamente indignada, especialmente porque sabe que las vacunas llegaron y las vacunas no se aplican a quienes lo necesitan. Y estamos hablando de, como en muchos países, tiene que ser esto escalonado. Los mayores de 80 años son 650.000 personas. Las 650.000 personas deberían ser prioritarias. En este momento, con las vacunas que hay, ya se debería haber iniciado la vacunación para esas 650.000 personas y no para la psicóloga de tal clínica, para la secretaria de tal clínica, para el chofer de tal hospital, para personas que no atienden a pacientes con COVID, ¿no? Oiga, los estudiantes de medicina están en la lista antes de nuestros viejitos. Bueno, estudiantes de medicina que tienen un año llevando clases por Zoom, tienen más derecho a vacunarse que un adulto mayor de 80 o 90 años. Eso es escandaloso. Es escandaloso. Eso es inaceptable, es inmoral. Es escandaloso. Y usted me da una cifra clave, un número clave, que son 650.000 personas por encima de 80 años, ya para ni siquiera hablar de los de 60, de los de 70. 650.000 personas, que son las mismas que comenzaron la vacunación en el Reino Unido, país pionero en estas cosas. Insisto, una y otra vez, en paralelo con la gente que se juega el pellejo en la primera línea. Muy bien, pero no son pues ya los 4,5 millones que se supone van a comenzar a vacunar en la segunda fase. Y ese es el problema que tengo, porque yo busco cifras, digamos, detalladas en los padrones del sector salud y no las encuentro. Me dicen 500.000 del sector salud, pero no me dicen exactamente cuántos están en primera línea. Me dicen 4,4 millones de adultos mayores, pero no me dicen cómo son efectivamente 650.000, que es por donde deberíamos comenzar. Me dicen 240.000 de Fuerzas Armadas, pero no me dicen cuántos son esos soldados o efectivos que están en la calle, que son a los que sí hay que vacunar en todo caso. Pero acá estamos mezclando papas con camotes y estamos abonando a la poca transparencia. Y estamos hablando de la poca legitimidad del proceso, porque un proceso que no reduce la mortalidad, entonces es un proceso inútil. Chile ha reducido radicalmente la mortalidad, Israel ha reducido la mortalidad porque ha vacunado a quienes debían vacunar en primer lugar. Entonces, estos 650.000 peruanos deberían ser prioritarios y son identificables. Hay padrones, tenemos los DNI, sabemos cuántos años tiene. Y lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile es que se decía,
Los mayores de 90 años, dentro de ese grupo, son los que tienen tantos días para vacunarse. Y si no pueden acudir a determinados lugares, van los vacunadores a sus lugares donde viven, ¿no? Luego bajamos a los de 87 a 90, luego de 85 a 87, y así se va vacunando a la población prioritaria, ¿no? Wilfredo Brito, vamos a seguir con este tema desde esta humilde trinchera. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias y esperemos que el ministro Ugarte reaccione y tomen conciencia para que estos problemas se puedan ir solucionando. Muchas gracias. Gracias, porque piensen ustedes, vamos a ir a la pausa, ¿no? Vamos a ir a la pausa ahora, pero piensen ustedes que hemos desarrollado y hemos acompañado toda una campaña en la cual se le dice al joven, oye, no seas responsable, disculpen ustedes la expresión, no seas bestia, no vayas a salir sin ningún tipo de responsabilidad para de ahí contagiar a tu abuelo o a tu abuela y tú lo vas a matar. Y ahora lo que estamos haciendo es negarle esa vacuna con la prioridad que se merece el adulto mayor. Hay algo que no está en orden, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Carmen Roca, coordinadora de Lima de Wiego, una red internacional de investigadores que tiene un estudio. Vamos a ir a la pausa, ¿verdad? Sí, tiene un estudio interesantísimo. Acabamos de hablar sobre una población vulnerable que nos interesa a todos, por supuesto, que son nuestros adultos mayores. Qué mal los tratamos algunas veces. Estoy pensando en un emblema como el Tucán, que cumple 102 años precisamente mañana. Y hay otra población muy vulnerable que la pasa muy mal, que son los trabajadores informales. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia en ellos, particularmente en Lima? Volvemos después de la pausa. El famoso vivir el día a día en un país como el Perú es lo que expresa el drama de la informalidad, trabajadores que no tienen ningún tipo de red de apoyo social y que en una situación como la de la pandemia se han confrontado con la realidad de tener que echar mano a los poquísimos ahorros que podían tener, pedir dinero, ¿no?, a familiares o sencillamente esperar una ayuda del Estado que siempre va a ser poca y tarde, sobre todo pues para gente que tiene que mantener a sus familias. Este es el tema de un estudio revelador de Wiego, es una red de investigadores internacional que ha presentado y ha investigado lo que ha pasado con el trabajo informal en una serie de ciudades del mundo, entre ellas Lima. Carmen Roca, coordinadora en Lima de esta red, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, Carmen? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches Enrique, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, hemos conversado ya de este estudio y los resultados son impactantes. A ver, don Jackson, si me puede ir ayudando a ir pasando alguno de los cuadros, pero por favor, Carmen, ¿cuáles son los principales hallazgos? ¿De qué estamos hablando? Primero las categorías, ¿no?, de las personas encuestadas. Gracias, Enrique. Este estudio lo hemos hecho en plena cuarentena en 12 ciudades del mundo. Como has dicho, Lima es una de ellas. Son 3 ciudades en América, que son Nueva York, Ciudad de México y Lima, 4 en África, 4 en el sur de Asia, 1 en Europa del Este. Y lo que vemos desafortunadamente es que Lima es la ciudad que tiene más incidencia de hambre durante la cuarentena. Llega a niveles de 63% entre adultos, 61% entre niños. Es la ciudad que más tuvo pérdida de ingresos porque al ser nuestra cuarentena tan estricta, la gente no recupera sus ingresos hacia el final de la cuarentena. Y finalmente es la ciudad que tiene más venta de activos en comparación con las demás. Quiere decir que yo vendí algo que me costó tiempo acumular, que puede ser desde un artefacto hasta mi herramienta de trabajo, que puede ser mi carretilla o mi moto. Es importante resaltar, Enrique, que esta es la mayoría de la población. Y no es que el trabajador es informal, el tipo de empleo es informal. Quiere decir que no está regulado por leyes laborales y tampoco tiene las protecciones que tiene un trabajo formal. Entonces, los sectores que hemos estudiado en Lima son 4. 2 que son mayoritarios, la mayoría del empleo informal en Lima, después del sector servicios, está en comercio. Se estima que son 400.000 comerciantes de vía pública usando aproximaciones de la ENAO. Está seguido el sector de trabajadoras del hogar, que se estiman en 185.000 en Lima. Y luego tenemos 2 sectores que por sus particularidades los escogimos. Uno es canillitas, porque ellos tenían permiso para trabajar durante la cuarentena,
y otro es recicladores, que proveen un servicio público a la ciudad y trabajan de la mano con las municipalidades. Entonces, el estudio ve 3 momentos en el tiempo. Febrero, que es antes de la cuarentena, cuando los ingresos eran todavía, digamos, normales. Abril y junio, julio, cuando ya se estaban levantando las cuarentenas en la mayoría de ciudades. Los hallazgos principales para Lima, en particular, son 2. El primero es el pedido de la gente, no de bonos, sino de 3 cosas. Trabajar, trabajar, trabajar. Con las condiciones que permitan que ellos no se contagien ni se contagien sus clientes o las personas con las que tienen contacto. Y la segunda es que este tipo de población echó mano de ahorros, familia, amigos y vecinos para que les presten, y 38% de ellos tomaron préstamos aparte. Estas medidas fueron tomadas, una o más de ellas, por 94% de los encuestados. Entonces estamos entrando a un nuevo periodo de cuarentena con las personas ya endeudadas en sus círculos tal vez más cercanos, porque estamos hablando de préstamos, Enrique, muy pequeños, Claro. de 150 soles, 200 soles, que fue el capital de trabajo perdido durante la cuarentena porque literalmente me comí mi capital. O sea, lo tuve que usar para alimentarme. Entonces empiezo a trabajar nuevamente sin ese capital que tenía, y esos préstamos ni siquiera las cajas los pueden dar porque 1.000 soles es el mínimo para poder cubrir sus gastos administrativos. Esa es una necesidad grande. Y el financiamiento es un drama, efectivamente, y esto lo ha puesto en evidencia, ¿no? El financiamiento es un drama, la falta de financiamiento es un drama para la gran mayoría de peruanos, y es algo que tenemos que replantear. Pero por el otro lado, el tema del pedido de trabajo. ¿Cómo solucionar? El estudio, digamos, nos arroja datos comparativos de cómo se puede haber hecho en otras ciudades, porque hay ciudades con gran informalidad, como Ciudad de México, hay en la lista también algunas ciudades de Asia, de África, ¿no? Que me imagino podrían darnos algunas referencias de cómo se ha hecho para que el impacto no sea tan grande. De hecho, las cuarentenas no fueron tan estrictas como la que tuvimos el 2020, y permitieron el regreso al trabajo más pronto. En nuestro caso, hay 2 hallazgos que son bien importantes. La mitad de los encuestados, que es población en pobreza urbana y población trabajadora, solo la mitad recibió un bono del gobierno y 21% recibió una canasta de alimentos de la municipalidad. O sea, hay una percepción... Claro. Un desastre darle a las municipalidades la entrega de canastas. Eso fue un error, definitivamente, y hay una percepción generalizada de yo calificaba y no fui beneficiario, y la razón es probablemente favoritismo político y corrupción. Esas fueron las razones que salieron sumamente claras a través de todos los sectores. Sí se ve que los recicladores reciben un poquito más de bonos que el resto de sectores, un poquito más de alimentos, por ser el sector más vulnerable. Pero que la mitad haya recibido bonos revela un poco la deficiencia en nuestros listados generados desde el Estado, que tenemos que arreglar, porque pobreza urbana pensábamos que estaba erradicada, y con el COVID hemos corrido la cortina, hemos visto lo que está detrás y sabemos que si no salgo a trabajar, este hogar se derrumba. Carmen, mala data, ¿no? Tú que trabajas en investigación, tenemos muy mala data en el Perú, o el Estado tiene muy mala data. Tenemos una ENAO buena, a la que le faltan algunas preguntas. Necesitamos mucha mejor información sobre el empleo informal. Nosotros como WIGO generamos bastantes estadísticas para entender el perfil de esta población. ¿Por qué? Porque es la mayoría del empleo en el país. Y no solo en el país, en el mundo el 60% del empleo es informal. Entonces, es importante entender al independiente. Por lo general los economistas dicen es una masa heterogénea, es muy difícil lidiar con ella, pero es la mayoría. Por supuesto, hay que trabajar con ella. Tenemos un minuto. ¿Cómo ha respondido el sector público a esta información? Ayer que hemos estado en conferencia de prensa y en los últimos meses hemos estado trabajando con Katia Samanamut, es la directora general de promoción del empleo y autoempleo en el Ministerio de Trabajo, y están preparando un paquete para poder responder desde el lado financiero a esta población que necesita volver a capitalizarse. Y como te decía, el capital puede significar 75 soles para arreglar mi moto, o 150 para comprar mercadería. Entonces esperamos que eso llegue a buen puerto. Definitivamente las crisis políticas no han ayudado, y te digo que el rol de las municipalidades en todo esto es clave. En una escala de 1 a 10 es 10, y la conexión con el sector, con el gobierno central y los sectores del Estado es clave al mismo tiempo, y hoy día no se da.
Evidentemente, otro de los grandes males, cuando revisaba un poco el estudio, saltaban estos males que nos están clavando como estacas: falta de financiamiento, falta de coordinación interpública. Este es un Estado que no coordina entre sí. Cada institución trabaja en compartimentos estancos. Dígame usted si es que eso no va a ser, no tiene que ser un tema de campaña. Gracias, Carmen Roca, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Imagínense ustedes, vamos a ir a una pausa, pero imagínense ustedes que el estudio arroja que esta población informal, que recordemos es la mayoría en nuestro país y particularmente en Lima, de esta población informal, más del 60% ha pasado hambre en esta cuarentena. Vamos a una pausa y regresamos. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con nosotros y nos reencontramos el lunes con más Cara a Cara. Tengan un excelente fin de semana y no bajen la guardia. Buenas noches.